Una de las actividades que yo hacía cuando era maestra de estudios sociales del Dual por muchos años, como por 10 años, y siempre que tomábamos la sección de contaminación y los efectos ambientales, les enseñaba a los niños de manera táctil cómo es que se contamina el agua. Y entonces yo tomaba un envase transparente y lo llenaba de agua limpia. Cada uno de los estudiantes tenía el rol de contaminante, ya sea papel o metal, plástico, jabón, aceite, líneas de pescar, etcétera. Cada niño traía su contaminante cuando yo los llamaba y metían su objeto, su contaminante dentro del agua del envase. Y después todo al final yo lo revolvía con una cuchara y cuando ya pasaban todos los niños con sus contaminantes, ellos podían ver el efecto que hace la contaminación eh, al agua que nosotros tomamos, ¿verdad? Y pues de manera constructivista ellos iban aprendiendo solos, contestaban sus preguntas, pero sí les daba el ejemplo al principio para que ellos vean y de manera táctil también aprendían sobre la contaminación. Una de mis experiencias de aprendizaje más significativo fue mi internado en Brasil, porque me vi en la necesidad de aprender el idioma. Claro que antes de haberme ido a Brasil estuve estudiando portugués, pero no fue lo suficiente para poder tener una conversación o poder entenderlo del todo. Entonces, el estar sumergido, el estar sumergido en la cultura, escuchar el idioma todos los días, me permitió adquirir el idioma de una manera más rápida, al punto en el que al terminar mi internado ya podía tener una conversación con la gente local, podía pedir mi comida, sin los ingredientes que no me gustaban. Y, y fue algo que se me hizo muy interesante, que en un periodo tan corto, pude entender y pude hablar el idioma. ¿Ok? Me gusta usar este ejemplo para demostrarle a mis estudiantes que es posible aprender otro idioma si tan solo se tiene un poco de dedicación. ¿Ok? Al estar ellos en una nueva cultura, acá en Estados Unidos, queriendo aprender inglés, es posible si tan solo se enfocan en aprender el idioma, si le echan ganas en aprender, en leer, en escuchar lo más que puedan en inglés. Y obviamente con la ayuda de nosotros como maestros, nuestros alumnos van a poder tener las herramientas necesarias, el conocimiento para facilitar su aprendizaje en inglés. Una de las experiencias más significativas para mí, ¿verdad? Del aprendizaje fue cuando yo comencé como maestra la primera vez, ¿verdad? Mi primer añito y me gradué de educación especial. Estaba viviendo en Puerto Rico y enseñé a niños de 5 6 7 años lenguaje y eran niños sordos. Me preguntan, pero ¿cómo enseñaste si no sabías el lenguaje de señas? Pero ahí en realidad todo era en papel escrito. Estaba el modelo del objeto, entonces ellos lo escribían y de tal manera ellos iban aprendiendo. Claro, ellos tenían ya su propio lenguaje de señas. No me tomó mucho aprender el idioma. Ellos diría yo que me enseñaron a mí. Ya después del primer año ya lo conocía, lo podía entender un poquito mejor porque si hablan muy rápido las señas son muy rápidas. Pero sí la aprendí sola. Fue una experiencia excelente. No les enseñaba y en base de la comunicación era todo visual y todo escrito. Y ya después, poco a poco, pues repito, lo que fui aprendiendo del lenguaje de señas ya para el tercer año, ya pues como quien dice, pues era una experta, ya sabía lo que estaban diciendo los que estaban más grandes que los veía
suponiendo en la hora del recreo y podía ver desde mi salón lo que estaban haciendo y podía ver sus señas y saber pues, ¿verdad?, que era lo que estaban hablando, porque las hacen muy rápidas, además de que muchas personas sordas, dependiendo de la comunidad donde viven, ellos tienen sus propias, es como regional también, ¿no? El regionalismo, tienen sus propias señas. Pero sí fue una experiencia muy bonita. Ya después me mudé aquí, ya aquí empecé en educación regular y yo creo que ya no me acuerdo casi de muchas de las señas, pero sí me gustaría seguir aprendiendo, ¿verdad? Para que no se me olvide. El contenido declarativo dentro del aprendizaje son todas las palabras que aprendemos, pero mediante la memorización. Son palabras que de momento nos tenemos que aprender, que memorizar, que repetir y practicar para poder reconocerlas después. En muchas de las disciplinas, como por ejemplo ciencias sociales, le pedimos a los estudiantes que tienen que memorizarse las fechas, como por ejemplo las fechas de las guerras, las fechas de cuando murió un personaje, las fechas de cuando ocurrieron ciertos eventos importantes y demás. A eso llamamos el aprendizaje conceptual. El aprendizaje procedimental se refiere a las cosas que ya hemos aprendido y por ende ya lo tenemos en el inconsciente. Y entonces podemos ver aquí un ejemplo en la foto en donde cuando uno aprende a montar bicicleta, inconscientemente pues seguimos montando bicicletas, no es algo que tenemos que aprender de nuevo. ¿A qué conclusiones llegan con estas reflexiones? Es importante mantener motivados a nuestros estudiantes e irles dando el material de una manera procesable para que no se saturen, para que no pierdan esa información que les hemos estado dando. ¿Ok? La segunda pregunta, ¿cómo podemos usar esto como maestros? Nosotros como maestros es necesario crear evaluaciones para poder monitorear el crecimiento de nuestros estudiantes y saber en qué aspectos necesitan más ayuda, más apoyo. ¿Okay? Poder enfocarnos en esos puntos débiles que tienen nuestros estudiantes y así poder crear material, contenido para que ellos aprendan de una manera más sencilla. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña esto sobre la manera en que aprendemos como humanos? Como menciona Bárbara Sánchez en el artículo, es necesario crear un escalonamiento para que los estudiantes puedan ir adquiriendo el contenido sin perderse en el proceso. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo aprenden nuestros alumnos? Nuestros estudiantes pueden aprender de diversas formas, pero lo más funcional para ellos es la práctica e introducir el material, como lo mencioné anteriormente, en escalonamiento, en una forma de scaffolding.